La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de lunes, aquí en Hoy por Hoy, con Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz lunes. Qué bien, así me gusta empezar. Porque además hoy estábamos diciendo nosotros, hoy es un lunes muy lunes, no sé por qué, pero es más lunes que otras veces. José Miguel Contreras, muy buenos días. Pues nada, bienvenidos todos a este lunes. ¡Feliz lunes! Antón Losada, buenos días. Buenos días. Ah, no, hombre, no nos hagas esto. Se viene abajo. Hay que contener tanto entusiasmo. Tanta emoción y tanto entusiasmo. Parece que venís del Congreso Socialista de Sevilla. Mira, no tanto. Ahora iremos al Congreso Socialista, al Congreso del Partido Socialista en Sevilla, pero para encarar un poco el día queremos hablarles de algo que va a pasar, de hecho va a empezar en muy poco tiempo, en el Senado, aquí en Madrid. Es una cumbre antiabortista encabezada, uno de los nombres que está al frente de esta especie de cumbre es el que fue ministro Jaime Mayor Oreja. Es presidente honorífico de una asociación que se llama Red Política de Valores, que es una institución ultraderechista que organiza esta cumbre contra el aborto. María Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. A ver, los valores de esta organización son la vida, la familia, el matrimonio, la libertad. Entre los ponentes, entre lo que se podrá escuchar hoy en el Senado, hay discursos que defienden las políticas de conversión de las personas homosexuales que están prohibidas en España, pero hay quien niega la posibilidad de abortar a las mujeres incluso en casos de violación. Esto es lo que se va a poder escuchar hoy en el Senado. Sí, claro, porque la Red Política de Valores es un conglomerado de ultracatólicos y extremistas antiderechos sociales, ¿no? Tienen en su agenda acabar con las leyes del aborto, los avances del feminismo, los derechos del colectivo LGTBI, como el matrimonio homosexual, y al frente, como decías, está el exministro del PP, Mayor Oreja, que es un lobista antiaborto, lidera varias plataformas, y el ultrachileno José Antonio Cast, que considera el aborto un asesinato de inocentes. Merece la pena escucharlo en su intervención durante un debate en Chile. Van a aprobar una ley que faculta el asesinato de niños inocentes, niños chilenos, que no tienen una voz que los defienda, que aquí se está matando a un inocente. Es una sociedad que entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entiende que se va a matar a un inocente en el vientre materno, se le va a torturar, se le va a envenenar, se le van a amputar sus miembros sin piedad. A la reunión que se celebra en el antiguo Salón de Plenos del Senado, con esa polémica de la cesión de esta institución, asisten destacados líderes de una fundación de la órbita de Trump, congresistas ultraconservadores de Estados Unidos, diputados de Giorgia Meloni, del grupo de Orbán en Hungría, de Marine Le Pen, de los radicales de la Alianza por la Unión de los Rumanos, varios dirigentes de Vox, entre ellos Ignacio Garriga, también del Grupo Popular Europeo, y un alto cargo del PP de Cantabria y exsenador, y una diputada defensora de la ley anti-homosexualidad de Uganda. La Red de Política de Valores, Ángeles, es una de las organizaciones más financiadas en Europa para desarrollar esta agenda antiderechos, según figura en un informe del Foro Parlamentario Europeo. La financiación de estos grupos ultraconservadores está relacionada con sus vínculos con las grandes empresas. Son las grandes empresas las que lo financian y tratan de mantener inalterable el orden, incluso están defendiendo a la familia natural, que es la familia donde las mujeres están recluidas y exclusivamente en el papel de madres sin poder desarrollarse. Quien habla es Morena Herrera, es activista feminista por la despenalización del aborto en El Salvador, donde el aborto está totalmente prohibido, y que hoy va a participar en las jornadas que ha organizado para esta tarde Sumar en el Congreso.
en defensa del derecho de las mujeres para hacer frente a esta cumbre del Senado, Ángels. Empieza en un ratito, ¿no? Como a las 9:30. Bueno, empezaba con una misa, ¿no? Todos los actos, y después sobre las 9:30 empezaba lo que son las ponencias, o las 10. Exacto. La misa no es en el Senado, vamos a aclararlo. Creo que es en la Iglesia de la Encarnación, y luego a partir de las 9:15, 9:30 empieza toda la ponencia y a lo largo de toda la jornada. Pues estaremos pendientes de lo que se dice en el Senado. Mariola, gracias. Venga, hasta luego. Ya hubo polémica, y lo comentamos además aquí en El Abierto en su momento, porque se cedió una sala, la antigua sala de plenos, como dice Mariola Lourido, para la celebración de esta cumbre de la ultraderecha antiabortista. Recuerden que en un principio votó a favor de ceder esta sala el Partido Socialista, que luego se dio cuenta de que se había equivocado, intentó enmendar el error, pero ya no es solo por la presencia de los ultras, sino de esa especie de contagio, Antón, porque decía Mariola, es que hay representantes también del Partido Popular Europeo, y entre los ponentes hay 2 del Partido Popular Español. Ese contagio hacia lo que podríamos decir la derecha tradicional. Sí, sobre todo un espacio que es el Senado, ¿no? A mí me parece bien que la gente vaya a los parlamentos a hablar, porque para eso son los parlamentos, y me parece bien que se dé cabida a todas las posiciones y a todas las posturas, ¿no? Aunque creo que hay ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, darle voz a alguien que ha votado una ley como es la ley contra la homosexualidad de Uganda, que viola claramente los derechos humanos. No sé muy bien cómo encaja con la Constitución española, que tanto le preocupa normalmente, por ejemplo, a Jaime Mayor Oreja. Está muy preocupado por la Constitución española y los derechos humanos, y por la libertad, pero en Uganda no. En Uganda no debe regir. Y el segundo elemento que me resulta muy incómodo desde el punto de vista de ciudadano que paga sus impuestos y que por lo tanto exige de sus espacios institucionales una cierta mesura y una cierta, no voy a decir neutralidad, pero sí un cierto equilibrio institucional, es que el Senado no está para esto. O sea, un parlamento no está para organizar un acto de partido o un acto ideológico. Está bien para organizar, porque esa es su función de ser, foros, debates, donde quepan múltiples opiniones, y que vayan opiniones efectivamente, pues como la que hemos oído de este representante chileno que confunde el aborto, no se sabe muy bien con qué, con una película de terror gore o algo parecido, ¿no? Y es lo que me resulta, me incomoda. Me incomoda profundamente, porque ni el Senado ni el Congreso de los Diputados, eso está muy bien para hacerlo pues en un hotel o en un centro de convenciones o en un monasterio, si les viene bien, ¿no? Por cierto, lo de empezar la jornada con misa me recuerda a mi año en el seminario de Mondoñedo, pero nosotros terminábamos el día con la misa, ¿no? Pero está muy bien pues para un hotel, un motel, con todos los respetos, pero no para el Senado. O sea, yo creo que el papel de los parlamentos y del espacio físico que representa un parlamento no es albergar actos pro parte, ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista partidista. Entonces no es el escenario para esto. O sea, el Senado del español no es el escenario apropiado para una cumbre tan volcada hacia una posición ideológica y hacia una posición moral. Es decir, no sé, es como llevar un partido de baloncesto a una piscina. José Miguel. Bueno, efectivamente en su momento ya se habló por la polémica que siguió al hecho de que la mesa del Senado aceptara el que este tipo de actos tuvieran lugar en la Cámara Alta, ¿no? Evidentemente, lo curioso y lo llamativo es cómo se posiciona cada uno ahora ante este tipo de situaciones, porque estamos viviendo unos tiempos curiosos a los que no estábamos acostumbrados, desde luego, a lo largo de las últimas décadas. Y es que había políticas, había avances sociales que de alguna manera ya se daban por establecidos, se daban por asumidos en toda la sociedad occidental, ¿no? Y ahora estamos viviendo este fenómeno estos últimos tiempos se ha puesto de moda esa expresión de las ventanas de Overton, ¿no? Que es la explicación según la cual antes de tomar una decisión de cambio de postura hay que crear nuevos escenarios en los que hagan posible el decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué problema hay en que, no sé, por ejemplo, se cante el cara al sol si alguien quiere por la calle, o que ahora de repente se reabra el asunto del aborto u otras políticas de feminismo o los derechos de determinados colectivos, y cómo en un supuesto concepto de libertad redefinido
consiste no en aumentar los grados de libertad, sino en disminuirlos, ¿no? Entonces, ese principio, es decir, tanto derecho tiene el que quiera aumentar la libertad como el de restringirla. Y ya esto se acepta de alguna manera y parece que eres un ultra si te colocas en contra de que los grandes avances sociales que se han conseguido durante décadas ahora se puedan volver atrás. Es curioso también el que en España, teniendo en cuenta el altísimo grado de polarización, de confrontación, de elevar el tono político, en realidad tenemos muy poco debate político. De hecho, cada vez que surge un asunto de este tipo, lo estamos viendo, el Partido Popular casi desaparece, no quiere hablar de nada, no se quiere hablar de políticas, y estamos en una situación que lo reflejan todas las encuestas, como las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno, la práctica totalidad de ellas han contado con un altísimo respaldo de la población, y la polémica ha acabado centrada en asuntos puntuales, como es el tema de Cataluña, el indulto, la amnistía, pero en el desarrollo de políticas sociales prácticamente no hay debate, lo cual también es una cierta anomalía democrática, igual que lo es el hecho de que se pretendan echar atrás avances y libertades conseguidas durante décadas. Yo creo que esto es un reflejo de los tiempos actuales. Efectivamente, ¿por qué surgen y por qué tienen cabida y por qué es posible que movimientos claramente retrógrados, absolutamente impensables hace unos años, puedan volver a surgir? Y esto tiene que ver, evidentemente, con el alto grado de polarización que existe no solo en España y en el mundo, y cómo la radicalización que ha tenido y que está teniendo no solo en España sino en el mundo la derecha y los partidos conservadores está arrastrando o permitiendo el que los sectores más radicales puedan tener cada vez un protagonismo que hasta hace nada se consideraba superado en la historia. Antonio, iré contigo, que no hemos escuchado a Estefanía todavía. A ver, yo creo que, como decía José Miguel, estamos en un momento especialmente crítico para las libertades de las mujeres, porque a lo mejor en los años 60, 80 había una noción de que algunas libertades estaban por conquistar, había una noción de que muchas mujeres todavía no tenían derechos plenos en nuestra sociedad, pero es que actualmente los tenemos, pero es que se exige una involución, se pone sobre la mesa la involución de esas libertades, y precisamente se suman cantidades de personas que no son a lo mejor la edad de nuestros padres o abuelos. A esa nueva corriente que cuestiona las libertades de las mujeres se suma gente joven. Se está viendo cómo en las sociedades occidentales las mujeres cada vez tienden a ser más progresistas, seguramente mediadas por todo el tema de los derechos de las mujeres y las libertades, y los hombres abrazan cada vez más, los hombres jóvenes, a las ultraderechas. Todos estos temas que están poniendo encima de la mesa. Y me gustaría contar una anécdota que es muy descriptivo, porque a veces lo vemos, ¿no?, como cosas de gente mayor y gente carca. En absoluto. Estuve dando una charla en Segovia delante de unos chavales de instituto, y al terminar le pregunté a los profesores cuáles eran los temas que generaban más conflictividad en clase, ¿no?, de esta nueva ola de temas que trae la ultraderecha, inmigración, feminismo, y me dijeron de largo, el feminismo. Dice, no te puedes imaginar la de discursos de forma desacomplejada, ya sueltan los chicos en clase sobre estos temas. Que se sienten perseguidos, que por qué los llamamos violadores, que cómo que es esto, que ellos están perdiendo derechos porque las mujeres tienen más derechos que ellos. Y es que se ha conseguido generar esa impresión, por esa ventana de Overton que decía también José Miguel, de que en un periodo muy pequeñito de la historia de España ha habido una gran lucha y se ha remado muy fuerte por los derechos de las mujeres, y se ha creído que eso es el establishment. Se nos dice hoy que es mainstream, es establishment, es lo normal que las mujeres tengan libertades, cuando ni a nivel histórico en España ha sido la norma, pero es que si te sales de España estamos viendo esa involución en tantos países, en Estados Unidos, en Italia mismamente, no hay que irse muy lejos, pero yo creo que todo este imaginario de que las mujeres estamos ocupando espacios que serían de los hombres, quitándoles derechos a ellos y no buscando la igualdad, busca que al final se imponga un modelo de sociedad donde la mujer vaya para atrás. Antón, ¿qué querías decir algo? Sí, a mí yo sin entrar en lo que uno pueda opinar o no sobre las posiciones que se van a escuchar en ese es que no sé cómo llamarlo. Cumbre la llaman. Cumbre de valores. En ese retiro espiritual, ¿quieres llamarle tú? No, yo prefiero el término técnico que mejor se apruebe, que es aquelarre. Vale. En ese aquelarre que se va a celebrar en el Senado, porque para mí no puede ser el criterio que esté a favor o esté en contra, sin entrar a discutir muchas de las cosas que se acaban de decir, con las que estoy básicamente de acuerdo, ¿no? Para mí que la cuestión aquí es el espacio. En democracia, los espacios y las formas son básicas, son la esencia de la democracia. El Senado
un parlamento no está para esto. O sea, un parlamento no es un pabellón de deportes que, como ahora yo llevo la gestión, se lo alquilo a quien me da la gana. O sea, no es un pabellón de deportes, ni es un palacio de congresos y exposiciones. Entonces, como yo ahora, esto es mío, porque tengo la mayoría de la mesa, pues yo aquí organizo lo que me da la gana, traigo a quien me da la gana y se lo alquilo a quien me da la gana. No. Es otra cosa, es el Senado. Ahí está depositada y representada la soberanía nacional o la soberanía popular, si queremos ser un poco más convencionales. Y hay una serie de valores que deben ser respetados. Y entre esos valores están los valores que representan la Constitución española. Y muchos, por ejemplo, de los ponentes que vienen ahí, vienen a defender posturas que están claramente fuera del marco legal que nos hemos dado para gestionar nuestra convivencia, como por ejemplo mandar homosexuales a la cárcel o meter en la cárcel a las mujeres o a las mujeres que aborten. O sea, eso no tiene cabida en nuestro espacio y en los valores que representa nuestra Constitución. Pero incluso superando ese debate, oiga, ¿qué es el Parlamento? O sea, no es la sede de su partido. O sea, el Senado no es una extensión del Partido Popular o de Vox, porque tengan ellos la mayoría en la mesa. ¿Os imagináis que en el Congreso de los Diputados, como tiene mayoría, pues hicieran exactamente lo mismo? Y ahora vamos a hacer un acto para defender no sé qué. Es que no es ese. Los parlamentos no están para esto. No están para organizar actos pro parte para defender determinadas posiciones ideológicas. Están para estimular el debate, lo que decía antes Contreras, el debate político, el intercambio de ideas, pero no para rejuntarnos todos, para decir lo buenos que somos nosotros y lo malísimos y lo perversos y lo asesinos que son todos los demás. Y después nos vamos a misa. Estefanía. Es que fíjate, yo veo incluso una perversión en los términos, y por ahí es por donde a veces se cuelan. Los valores, la familia, ellos son los provalores, los pro familia. Y tú dices, no, tú estás a favor de tus valores, los que son los tuyos. Y si a ti te parece un valor que una persona, por ser homosexual, vaya a la cárcel, pues vaya valor. Y luego, la familia, no. Tú estás a favor de un tipo de familia, la tradicional, que eso es a veces, yo creo, el juego que se hace, ¿no? El progresismo o la izquierda no está a favor de la familia, no, perdona. Lo que no está a favor es de un tipo de familia, está a favor de que la gente decida el tipo de familia que quiere tener, la libertad de elegir a tu familia. Y luego también estos relatos de lo que es un aborto que pone los pelos de punta, la película Gore que decía Antón. ¿Cuándo ha sido peligroso el aborto en España? Cuando era ilegal, que condenaba a muchas mujeres a ir a abortar a un piso, y perdón, esto ya es más viejo que el hilo negro, no es que prohibiendo el aborto se acabe el aborto, lo que prohíbe es el aborto para el populacho. Quien tenga dinero se podrá ir a otro país y a donde quiera, a Londres, como también se ha hecho toda la vida, cuando estaba prohibido, a poder abortar con garantías. Entonces, esto ya es una falsa retórica, incluso en los términos, que hay que empezar a desmontar. José Miguel. Bueno, fundamental. Creo que es importante no normalizar este tipo de acciones. Es decir, hay que pararse a pensar lo que está ocurriendo. No basta decir la libertad en una democracia es que cada uno exponga sus ideas. Por supuesto que cada uno puede exponer siempre y cuando se reconozcan derechos que corresponden a determinados colectivos que históricamente han sido castigados y que hasta ahora considerábamos avance social. No es un avance social restringir derechos a personas que los tenían. Introducía Estefanía un debate muy interesante, ¿no? Que efectivamente es un problema que se detecta hoy en día en la sociedad, particularmente entre chicos jóvenes, varones, a los que se les ha introducido precisamente cada vez más esta idea de que están perdiendo derechos y que por tanto al perder derechos frente a las mujeres tienen casi la obligación de reivindicar su papel. No olvidemos la base del feminismo, que pide igualdad, que no parece en ningún caso, tal y como se quiera formular bajo ninguno de los conceptos, un abuso o un ataque hacia nadie. Creo que este discurso tan extendido y que en muchos casos está siendo la base fundamental del crecimiento de la ultraderecha, ¿qué colectivos se pueden sentir ofendidos, atacados o disminuidos en sus derechos por el hecho de que otras personas, otros colectivos estén ahora más protegidos? Estamos, sin lugar a dudas, se diga lo que se diga y pase lo que pase, en el momento más importante de avance de derechos de la historia de la humanidad. No hablamos, como siempre, de la última década de tal. Estamos en el mejor momento de avance de derechos. Por tanto, cada vez que alguien intente amenazar con perder ese momento y con empezar a desandar lo conseguido, creo que hay que pararse a hablar y decir, esto no es avanzar, esto es retroceder. El Abierto. Ser podcast. En el
El Abierto, Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Antón Losada. Ahora ya sí, vamos al Congreso del Partido Socialista celebrado este fin de semana en Sevilla, que ha servido para cerrar filas en torno a la figura del secretario general del partido. Ha habido algunas novedades en la ejecutiva, pero no ha habido gran sacudida en la ejecutiva del partido. Ha estado presente y además con protagonismo la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. No ha habido prácticamente voces discordantes. Desde el PSOE han evitado, no se ha hablado en este Congreso, hablar de los casos judiciales que de alguna manera están salpicando al partido y al gobierno, y han intentado mostrar fuerza frente a los ataques de la derecha. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Vamos a empezar por ahí, por los casos judiciales que rodean al gobierno, que van salpicando, y las acusaciones de corrupción sin pruebas por parte de la derecha. ¿Cómo sale el PSOE? ¿Cómo dirías tú que sale el PSOE de este Congreso? Bueno, el PSOE sale de este Congreso lo primero con un objetivo claro, que es el que les marcó Sánchez en su discurso final, que es recuperar el poder territorial en las autonómicas y municipales de 2027 para lograr después mantener el gobierno en las generales. Ese fue el motivo por el que convocó el Congreso, de hecho, un año antes de lo previsto. Yo quiero decirle a la derecha y a la ultraderecha que este partido, que cuando se pone en pie es fuerte y marca un paso decidido, que vamos a trabajar duro, muy duro, para llevar en 2027 el cambio progresista allí donde hoy hay gobiernos negacionistas. Eso en el medio y largo plazo, pero como decías, este Congreso de Sevilla le ha servido al PSOE en el corto plazo, sobre todo para lograr un cierre de filas prácticamente total frente a los casos judiciales que se les acumulan y que durante todo el fin de semana los socialistas han denunciado que son fruto de una ofensiva de la derecha para atacarles, de un maremoto de odio, decía Santos Cerdán el sábado. Creen en el PSOE que Sánchez ha logrado hacer otra vez de la necesidad virtud y que sale reforzado, decidido a llevar su manual de resistencia a la máxima expresión, y como se esperaba, ayer confirmó que se presentará a las generales. La decisión es que si algo toca, nos toca a todos y a todas, en el ámbito de las responsabilidades que tengamos, y a mí en consecuencia el primero, es dar un paso al frente, no un paso a un lado, ni un paso atrás. Así que, a excepción de las críticas de García Paje, las esperadas, el partido sale unido en torno a la figura de Pedro Sánchez. Ayer en el público veíamos carteles con el logo de Superman, con la S, en referencia al apellido de Sánchez. Es muy significativo, ¿no?, ese cartel para resumir cómo el partido vuelve otra vez a unirse en torno a esa figura. En el Congreso también ha sido llamativo el papel de su mujer, Begoña Gómez. Sánchez quiso visibilizar que forma parte de su núcleo duro. Ella llegó al escenario junto a Montero y Cerdán, aclamada por los 7.000 asistentes que han asistido al Congreso del Orgullo Socialista, así lo bautizó el propio Sánchez. Este partido, el Partido Socialista Obrero Español, es un partido de ganadores. De ganadores. Aquí no solo se en viene... este Congreso hemos visto también cómo los socialistas han aprovechado para animarse unos a otros, y ahí otra vez Zapatero ha jugado un papel fundamental. Ana, ahora vuelvo contigo con los cambios en la ejecutiva, pero antes de irnos a publicidad. Estefanía, llegaban al Congreso los socialistas, digamos, después de una semana, que incluso podemos poner el plural a semanas, un poco horribilis para ellos. Salen moralmente reforzados. Era indiscutible que no se iba a cuestionar en ningún momento la figura del secretario general del partido. ¿Ha servido para algo más allá del cierre de filas y de esos ánimos que se han insuflado? Sí, yo lo decía en las claves. Si vemos entre líneas el reajuste que se le ha hecho al PSOE en este Congreso de este fin de semana, creo que se ha intentado dar cuartelillo a los varones. Quiero recordar por qué el PSOE perdió tanto poder territorial en el año 2023. Se coló en la campaña esta idea del que te vote chapote. Y estoy convencida que, saliendo de Cataluña y Euskadi, donde seguramente al haber partidos independentistas o nacionalistas, hay otra España que es mucho más conservadora en el resto del territorio, donde seguramente que Bildu no es ETA, pues ahí el PP se cuela y la derecha se cuela con muchos de esos discursos. Y estoy convencida que eso perjudicó a muchos cuadros del PSOE en el resto de España. También les perjudica en esa España, vamos a llamarla un poquito más conservadora,
que Pedro Sánchez tenga pactos con los independentistas o el paso de Podemos por el gobierno. Y fíjate qué temas tan concretos se han remodelado. Uno, se ha intentado conjugar, al menos sobre el papel, en tema de financiación, los intereses de Paje con los del PSC. Esta idea de financiación singular, sí, pero en foro multilateral. Todos lo podremos hablar ahí. O incluso cuando se ha devuelto el poder a las feministas clásicas, abandonando un poco las teorías queer, que es algo que yo estoy convencida que a muchos varones territoriales del PSOE, en la meseta y en el sur de España, ha costado de explicar. Porque ¿dónde es fuerte Podemos? En Cataluña y en Euskadi, hoy todavía, ¿no? Las marcas de la izquierda alternativa, incluso Sumar. Entonces, yo he visto un poco ese reajuste de decir, hay que darle oxígeno a los varones porque aquella coletilla del que te vote chapote los hundió. Incluso en competencias muy importantes que tienen las autonomías como la vivienda. Ya lo hablaremos luego. Pero para mí ese ha sido el reajuste. Incluso el fuerte presidencialismo que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Y que es el faro de las críticas de la oposición, seguramente estaba asfixiando que los varones se vean más distintos en sus programas. En el abierto, Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Antón Losada. Estábamos con el análisis del Congreso del Partido Socialista celebrado este fin de semana en Sevilla. Antes de continuar con el análisis, dejadme solo apuntar algo más de este Congreso, Ana, que son los cambios en la ejecutiva. No ha habido cambios significativos, aunque sí entra alguna cara nueva, como la delegada del Gobierno en Valencia, que entra en la dirección como responsable de igualdad. Sí, Sánchez ha decidido mantener prácticamente intacto su núcleo duro, empezando por la vicesecretaria general María Jesús Montero y el secretario de Organización Santos Cerdán. También mantiene a la portavoz Esther Peña y ministros como Bolaños, Óscar Puente o Pilar Alegría, que son piezas clave para él tanto en Moncloa como en Ferraz. Repiten más de la mitad de los miembros, son menos cambios de los esperados y los que no. Lo que nos dicen los dirigentes con los que hablamos es que en este momento complicado, ellos mismos reconocen que lo es por la acumulación de casos judiciales y la debilidad parlamentaria, dicen que es preferible reafirmarse y no hacer cambios de calado en el puente de mando que puedan interpretarse como una enmienda a su hoja de ruta. Esa nueva ejecutiva logró ayer un respaldo del 90% menos que en 2023, pero hay que tener en cuenta que esta vez no ha integrado a los de Paje y Lambán. Hoy veremos a ese nuevo equipo reunirse por primera vez a las 10:30 en Ferraz, un equipo en el que, como decías, destaca la incorporación de la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, como secretaria de Igualdad. Es la principal sorpresa con la que Sánchez ha querido mandar el mensaje de que es el ejemplo del camino a seguir frente a la negligencia de la derecha de Mazón. Por cierto, ha sido llamativo también el papel de la ministra Diana Morant en este Congreso como líder de los socialistas valencianos. Coge vuelo tras protagonizar el discurso más emotivo de este fin de semana, según nos decían todos los consultados. Y además, en cuanto al debate ideológico, aunque ha quedado en un segundo plano, Sánchez sí ha logrado aplacar el debate sobre la financiación autonómica, aunque eso sí, se le ha abierto un nuevo frente por las resistencias de un sector del partido de reconocer a las personas trans, ¿no? Por esa decisión que se acabó incluyendo en la ponencia de retirar de no incluir en las siglas LGTBI las siglas Q+. Ana, gracias. A vosotros. José Miguel, ¿cómo ves al partido después del Congreso? Hay que intentar pensar para qué era el Congreso y finalmente para qué ha sido. Si recordamos, este Congreso nace de los famosos 5 días de reflexión y una de las consecuencias que tenía es hacer un replanteamiento general del modelo político que vive España y concretamente el Partido Socialista, cuál debía ser su posición. La idea era tener unos meses de reordenación de las ideas, de planificación de cuál era su estrategia y plantear en este Congreso un relanzamiento del partido de cara a la segunda mitad de la legislatura, en la que tenía un reto fundamental, que era hacer frente a la debilidad territorial que se había mostrado en las elecciones del 28 de mayo y que precipitaron el adelanto electoral. Todo esto es historia pasada, este era el objetivo y, por tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues en medio han ocurrido un montón de historias tal y como estamos acostumbrados. No en vano, yo creo que muchas veces ya hemos dicho esta idea de que en política existen pocas casualidades y normalmente lo que existen son causalidades, ¿no? Como esta ofensiva que hemos visto por parte del Partido Popular y de la derecha en las últimas semanas, casualmente o
posiblemente, seguramente era la causa principal que lo movía, se trataba de debilitar este momento de relanzamiento. Es curioso cómo los posibles elementos de conflicto que durante meses hemos agotado han quedado fácilmente superados. El más importante, el tema del modelo territorial, este concepto que apareció nuevo en la vida política española de la financiación singular. Parecía que iba a ser un choque de trenes absoluto, al final no ha pasado nada y desde Page hasta el PSC están de acuerdo en un modelo que todavía seguimos sin saber. Están de acuerdo porque la ambigüedad es tal que es difícil no estar de acuerdo. Ayuda, ¿no? Pero bueno, la indefinición tanto debería servir para una cosa o la contraria. Exacto. Bueno, dicho esto, ¿cuáles han sido los elementos fundamentales? Pues efectivamente mostrar un partido muy unido en torno a la figura de Pedro Sánchez. Se ha visto como los temas políticos, como antes hablábamos, en España ahora mismo no están en el centro del debate y el único tema que hay fundamental es el único en el que han hecho una propuesta concreta y clara, que es el tema de la vivienda, y como lo que flota alrededor es efectivamente este debate nacional en torno a la gobernabilidad, a la polarización, a la existencia de dos bloques absolutamente enfrentados, basados y dirigidos fundamentalmente por la posición de la derecha y del Partido Popular, que es esta idea general que algunas veces hemos planteado, esa frase que tanto me gusta siempre, de que hay una verdad que subyace en todas las mentiras. Es decir, lo que dice el Partido Popular al final es no reconocer evidentemente su incapacidad para llegar al poder mediante vías democráticas basadas en los votos y por tanto haber permanentemente forzado la idea de que el gobierno va a caer. Curiosamente, a la vez que se producía este congreso, hemos visto ya a Feijóo que ha cambiado ahora discurso diciendo que no dimita. Bueno, que es una buena noticia que diga eso. Con lo cual hemos llegado otra vez a otro avance en el discurso de Feijóo, que es que Pedro Sánchez no dimite porque Feijóo no quiere. Es decir, vamos avanzando en el discurso. Que se quede hasta las próximas elecciones. Al Partido Socialista, y termino, es evidente que este congreso le hacía falta parar un poquito, relajar y quitar la idea de estar contra las cuerdas, que una vez más es algo absolutamente falso, derivado fundamentalmente de campañas de desasosiego motivadas por algunos elementos sin lugar a dudas críticos y difíciles, pero nunca olvidemos que ahora mismo esta idea de que el PSOE vive invadido por la corrupción y la crisis está basada en que tiene un único caso de corrupción serio e importante, que es el caso Koldo y el caso Ábalos. Uno, todavía le quedan al PP, tenía este año abiertas 30 causas por corrupción y parece que el problema que tenía que resolver el Partido Socialista era el de una crisis interna derivada de una situación que no es real. Antón. Bueno, la política tiene una componente importante de estado de ánimo, ¿no? Y yo creo que el Congreso Socialista, que efectivamente se planteó para otra cosa, ¿os acordáis? Lo que iba a abrir en Canal el Congreso era el modelo de financiación. Sí. Y al final han descubierto que, bueno, igual que existe el gato de Schrödinger, pues existe el modelo de financiación de Schrödinger y puede ser a la vez singular y universal, y ya está, asunto zanjado, ¿no? Y yo creo que es lo que ha conseguido, es decir, ha modificado, ha cambiado el estado de ánimo que tenía al que llegaba en este Congreso el Partido Socialista después de 2 semanas donde todo lo que podía salir mal salió peor. Y yo creo que es muy representativo el discurso que hizo ayer, el discurso de clausura de Pedro Sánchez, donde dejó claro, parafraseando el leitmotiv de ese conocido programa de televisión, que él ha venido a ganar, no ha venido a divertirse. Y que está dispuesto a ir hasta el final para ganar, ¿no? Lo cual yo creo que tiene un elemento muy importante para la gente que lo estaba escuchando, que es que parece claro que la voluntad es agotar completamente la legislatura, presentarse a la reelección y que el próximo listón no está en unas hipotéticas generales, sino que está en unas elecciones autonómicas. Lo cual, primero, amplía el horizonte, transmite una sensación de seguridad, de convicción en lo que uno está haciendo, ¿no? Y después el resto del Congreso, yo creo que Pedro Sánchez y su equipo han optado por seguir la máxima de San Ignacio de Loyola, ¿no? En tiempo de tribulación, no hacer mudanza. Y es exactamente lo que han hecho. No era el momento de ponerse a hacer cambios, que lo único que hacen es generar incertidumbre y desconcentrar
y despistar, y lo que había que mandar era un mensaje de continuidad y sobre todo el orgullo socialista, del que se hablaba antes en la crónica. Yo creo que eso lo ha conseguido. Ahora le falta el siguiente paso, que es ser coherente con su discurso. A mí una cosa que subyace tanto en el discurso de Sánchez como en muchas de las intervenciones, que es: lo estamos haciendo bien. Creo que ayer Sánchez dijo: España vive uno de sus mejores momentos, estamos gobernando bien y todo es ruido. Bueno, pues no te dejes distraer por el ruido, no entres tú al ruido. Si todo es ruido y lo importante es la acción de gobierno, céntrate en la acción de gobierno, no te dejes arrastrar a la cascada de ruido. Decía antes Contreras, solo hay un caso de corrupción. Ya, pero es que el propio empeño muchas veces del Partido Socialista en entrar a todos los trapos hace que parezcan 200.000 casos de corrupción y que parece que haya como una red de corrupción, porque eres tú el que amplifica constantemente eso. Cuando tienes una acción de gobierno en la que te puedes y te debes apoyar. Ayer decía Sánchez algunos de los datos, ¿no? Es increíble, a mí me resulta asombroso. España es un país, debe ser el único país del mundo donde la economía no está en la agenda pública desde hace 2 años. Acabamos de ver unas elecciones norteamericanas donde, según todos los analistas, ¿cuál ha sido el factor decisivo? La economía. En España no. Aquí no debemos tener inflación, o no debíamos tener inflación, no debíamos tener un problema con la energía, no debíamos tener un problema de financiación. No, está todo perfecto. La economía no está para nada en la agenda. Y hombre, alguna responsabilidad tendrá el gobierno. Si alguien tiene capacidad para marcar la agenda, es el gobierno. Que hay una ofensiva, entre comillas, del Poder Judicial. Bueno, si lo que tú dices es que al final la verdad prevalecerá y se sabrá la verdad, pues no alientes tú la sensación de que hay efectivamente esa ofensiva, ¿no? Yo creo que aparte del coaching al que se sometieron los socialistas, que tiene un valor de mercado importante, hay empresas que ganan millones yendo a hacer este tipo de labor por ahí adelante en organizaciones que están decaídas, ¿no? Hay una cosa que sería muy importante. Bien, nos hemos reforzado, orgullo socialista, ahora vamos a hacer lo que decimos que hay que hacer, que es no dejarnos distraer por el ruido y centrarnos en explicar y defender nuestra acción de gobierno. Estefanía. Sí, escuchando a Antón, pero fíjate que qué difícil a veces es calibrar si entrar al trapo de ciertos discursos o no, que en el año 23 se dijo completamente lo opuesto. Se dijo como que el gobierno no contrarresta ciertos discursos, por eso se han creado esos climas de opinión donde no se valora la acción del gobierno porque los discursos son los de la derecha. Entonces, ahora hace todo lo contrario, intenta rebatir ciertos discursos y decimos, es que aleja el foco de lo que es la gestión del gobierno. Y yo creo que a veces es muy difícil calibrar, pero luego... Pero hay una diferencia, sí, Estefanía. Pero luego el que te vote chapote es un discurso político que exige un discurso político. Lo que tienes ahora son una serie de investigaciones judiciales. Y eso puedes articular el discurso político que quieras, que al final lo que hay es una investigación judicial. Pero también es un terreno en el que no tienes margen. Sí, pero también te digo, Antón, yo creo que ya no solo es simplemente rebatir discursos de la derecha o de la ultraderecha en temas de actualidad, es que tus votantes también quieren explicaciones. Digo sobre la pata judicial, ¿eh? Entonces tus votantes también ven que se ocurren informaciones y quieren escuchar de tu parte qué es lo que tú opinas. Si tú dices, no, yo paso de hablar de estos temas, hombre, la fiscalización y las explicaciones también se las exigiríamos. Y luego, por otra parte, el tema de que el PSOE haya dado un poco, yo lo he llamado un poquito un giro conservador, en el sentido de todo aquello que le ha perjudicado a Pedro Sánchez y se vio en el año 23 y a sus varones, eran los pactos con el independentismo, era lo que hacía desplomarse la intención de voto. Creo que haberle dado a los varones más espacio, seguramente a la izquierda alternativa, este intento que tiene Podemos de remontar o incluso de sumar, también les da un espacio. Si el PSOE en temas de feminismo adopta una vertiente más clásica, a Podemos y a Sumar les da un espacio. Ahora seguimos, y además Contreras tampoco ha hecho nada de esto, este planteamiento que hacía Antonio me parece interesante. Si la obra de gobierno va bien, no entres al trapo del ruido, deja el ruido hacia el otro lado. En el abierto, Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Antón Losada todavía hablando del Congreso del Partido Socialista de este fin de semana en Sevilla. Y José Miguel, por lo que decía Antón, si la obra de gobierno va bien, si la economía va bien, decía, como estrategia, no entres al trapo del ruido. ¿Tú qué piensas? Bueno, me parece muy interesante porque hemos visto contraponer dos ideas, decía, y creo interpretar, sí, nunca me gusta esto de decir lo que otro ha dicho, pero como tú planteabas, efectivamente Antón decía, el gobierno que se olvide del ruido,
ruido y se dedique a gobernar. Y Estefanía recordaba el 28 de mayo, es decir, perdieron las elecciones autonómicas y municipales por no hacer frente a la realidad de un discurso contrario al que no se daba respuesta. Y el gran problema es que seguramente los dos llevan razón, y esto es lo que hace los debates políticos interesantes. El absurdo del debate político es cuando estamos discutiendo a veces evidencias ridículas sobre las que no deberíamos perder el tiempo. Seguramente, si se me permite jugar a lo fácil, la solución es que los dos llevan razón y que seguramente hay que hacer las dos cosas. No venimos aquí a esto, ¿eh? No venimos a darnos la razón. No venimos a empatar. Hombre, por favor. No. Queremos carnaza. Al revés, vamos a plantearlo de otra manera. Los dos estáis equivocados. Es decir, tenéis que escuchar más a los otros. Es decir, parece evidente que el gobierno debería centrarse y fundamentalmente avanzar en medidas porque es lo que le da sustento y es lo que, como antes comentábamos, todas las encuestas de manera mayoritaria defienden en líneas generales las políticas del gobierno. Y, por otro lado, efectivamente aquí hay un problema y es que tú no puedes aislarte del ruido porque el ruido tiene una capacidad que es la de invadir el espacio público, con lo cual, aunque tú no quieras participar del ruido y tú no lo amplifiques, es que no se te oye, es que no se te escucha. Y estamos viviendo, y lo hemos padecido estas últimas semanas de manera especialmente intensa, un mundo en el que en el Parlamento se crea un efecto de desasosiego general y de bloqueo, en el que se produce una sucesión, llamémosle de extrañas investigaciones judiciales sobre casos absolutamente ridículos y sin sentido y con un apoyo mediático absolutamente estruendoso. Todo esto, y avanzo hacia el final, ¿qué efectos provoca? Pues evidentemente hay dos cuestiones que a mí me preocupan. Una que no entiendo muy bien en la estrategia del Partido Popular, porque lo que se está viendo es una radicalización de algunos sectores políticos. Hablo de la ultraderecha y hemos visto el crecimiento de Vox estos últimos meses o el nacimiento de fenómenos como el de Alvise sin hacer nada. ¿Alguien recuerda una sola propuesta que haya hecho Vox estos últimos meses o estos últimos tiempos o el propio Alvise más allá que decir, ven el ruido que hay, ven el follón que hay que promueve el Partido Popular y que les hace crecer? Y en segundo lugar, otra cuestión que sí que nos afecta seguramente más en la vida cotidiana, que es un aumento de una cierta ansiedad, de una cierta tensión social entre la gente, entre el votante conservador, al que se está llevando a un límite de agobio que llega a ser preocupante. Yo creo que todos nos movemos, yo por lo menos en ambientes conservadores, de multitud de amigos a los que veo en situaciones que yo no había visto a lo largo de mi vida, donde la contraposición de ideas normalmente solía ser un efecto de buen humor o de debate y discusión cotidiana, y ahora no es generalizado evidentemente, pero sí empiezo a ver algunas personas que el tema empieza a convertirse en una cierta pérdida de papeles, de mala educación, de grosería y de incitación, que no les acuso a ellos. Evidentemente es el efecto de estar promovidos ante sentirse amenazados, agobiados por un peligro inminente, por una tribulación que de alguna manera, una falsa tribulación que extiende todo y que al sentirse amenazados reaccionan. Este es el momento actual y seguramente hay que hacer muchas cosas a la vez, Antón, ¿no? Como respuesta. Antón. Si es ruido, es ruido. Y si tú crees que es ruido, es que crees que no le importa a la gente. Entonces no tiene mucho sentido que el cuerpo de tu discurso, el cuerpo principal de tu discurso, sea ese. Lo cual no quiere decir que no tengas que contestar algunas cosas. Caso Ábalos, está fuera del partido. ¿Qué más quieren que haga? Que vaya Pedro Sánchez y lo rete a duelo en la carrera de San Jerónimo al amanecer. Pues ya está contestado. El caso de Begoña Gómez, bueno, en lugar de estar todos los días valorando las actuaciones del juez Peinado, tienes un discurso que han empezado a desarrollar en las últimas semanas, que es, bueno, al final se sabrá la verdad. Ya está, no tienes que entrar a nada más. Si crees que es ruido, si crees que realmente no es algo que le importa a la gente, que yo creo que efectivamente es ruido mediático y es ruido político, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente hoy está más pendiente de otras cosas. En Valencia, por ejemplo, están más pendientes de si llegan o no de una vez las ayudas para cambiar el coche o para comprar el coche. Y mucha gente que no, por suerte para ellos, no vivieron lo de Valencia, está más atentos a las noticias que les cuentan, si las ayudas están llegando o no,
que si a la última aventura del juez Peinado o la última cuestión con la filtración más investigada de la historia moderna de España. Que esperemos que a partir de ahora todas las filtraciones judiciales se investiguen con la misma dedicación y con la misma consumo de medios, ¿no? Entonces, yo creo que, sobre todo en política, es importante ser coherente. Y yo lo creo. Si tú crees que es ruido, trátalo como tal. Pero claro, si dices que es ruido, pero al mismo tiempo dedicas la mayor parte de tu tiempo a dejarte enredar ese ruido, es que en el fondo crees que no es ruido. Pero tú puedes no amplificarlo, pero el ruido sigue existiendo. Yo no digo que no contestes. Yo lo que digo es que lo que no debes es amplificarlo tú más. Pero, pero Antón, es que el ruido acaba tapando la gestión. En los medios. Bueno, en la conversación pública no lo sé yo tanto. No, la conversación pública y en la opinión de la gente se basa muchísimo en lo que escucha, en los medios que escucha, que ve y que lee. Yo no digo cada uno en el que escuche, ve y lee. Y en las redes sociales y en las conversaciones Pero ¿Tú crees que en Valencia están más atentos a los juez Peinado que a las ayudas de los coches? Pero, Antón, tú ahora me estás poniendo un caso muy concreto de una gente que lo está pasando francamente mal y que evidentemente ahora mismo su principal preocupación es tener las ayudas para el coche y poder volver a vivir en su casa. Pero en la conversación pública está el ruido. Está, Sí, pero y de sin hecho duda, el debate en Valencia hay quien lo lleva no a que tengan un plan para recuperar su coche o su vivienda, sino a una desafección política, a una reacción contra los sistemas. Yo no creo que se dejen arrastrar. Estamos viendo... Creo en algunas ocasiones yo creo que no. Fíjate, yo creo que sí, en algunas ocasiones sí. Si tienes un juez investigando a la mujer del presidente del Gobierno, bueno, pues ya está. Tienes un juez investigando a la mujer del presidente del Gobierno. Puedes, todas las manifestaciones que hagas sobre el comportamiento de ese juez solo servirán para amplificar el ruido. Pero si un día sí y un día también desde los altavoces mediáticos se está lanzando medias verdades o mentiras directamente sobre esta investigación, de alguna manera tendrá que explicarse. Pues eso. Pero es que eso es diario, Antón, Sí, pero no todos los... una cosa es explicar las cosas que tengas que explicar. Vamos a poner un ejemplo. El caso Ábalos. ¿Qué más explicaciones hay que dar? O sea, no está ya fuera del partido. No, pero el caso Ábalos tiene la derivada ahora. Es que ya no estamos hablando del caso Ábalos. La derivada ahora, la derivada es que señala, según las informaciones que se publican en determinados medios de comunicación, señala a otros miembros del gobierno. Y se contesta y punto, y se avanza a otra cosa. Pero no te dejas enganchar continuamente en un carrusel. Vamos a ver. Si yo entiendo la posición, o sea, si eso, como decía antes Contreras, obviamente no te vas a quedar callado. Pero si crees que es ruido, tienes que ser coherente con lo que dices. Entonces, si crees que es ruido, crees que en el fondo no es lo que le importa a la gente, que a la gente le importa otras cosas. A ver, Antón, varias cosas. Uno, hay tiempo para todo. Y hay una premisa que a mí me parece básica en el debate público. Los huecos que no se llenan, se ocupan. ¿Qué quiero decir con esto? Si de pronto sale el señor Aldama y da una entrevista y tú coges y te quedas callado, ¿cuál es la versión que prevalece? La que ha dado esa persona. O si tú van saliendo interpretaciones de los casos que están judicializados y tú coges y te callas, ¿qué versión prevalece? La que está hablando la gente. No puedes tener el control de los debates que promueve la oposición o que incluso tu propio votante quiere unas explicaciones. Esto no solo esto le interesa simplemente a la derecha. Tu votante quiere saber tu opinión o tu versión de lo que crees que está pasando. O sea, los huecos que no se llenan se ocupan y es así y hay tiempo para todo. Y es más, yo no estoy de acuerdo en que solo se hable de eso desde el gobierno. Al contrario, este fin de semana se ha dicho que se va a crear una empresa estatal de vivienda. Bueno, pues abramos un debate sobre eso. ¿Qué competencias tiene? ¿Realmente tiene competencias? ¿Van a ser complementarias de las comunidades? ¿Qué más se va a hacer? Ese es un tema que tienes manifestaciones la semana pasada en Cataluña y hace un mes en Madrid, incluso hace varias semanas en Valencia. Entonces, yo creo que se habla de todo. Es más, incluso otra pata del ruido. A mí me hace mucha gracia esto de la financiación de Schrödinger. No, perdona. Esto de la financiación para Cataluña, que va a ser un concierto como el vasco, lo ha dicho Esquerra. Porque del PSOE yo no he escuchado a nadie decir eso. Entonces, tampoco es una reinterpretación del pacto que hay. No, es que Esquerra ha hinchado las expectativas. Por cierto, una de las personas que fraguó el pacto
creo que se queda a vivir en Suiza, Marta Rovira. Entonces yo creo que ya se quita de escena. Veremos lo que es la financiación para Cataluña, un tema que se ha utilizado para decir que hay una parte de España que se desgaja, cuando yo he dicho en este programa desde el día 1 que no va a haber un concierto económico para Cataluña. Antón, entonces la tesis es, mañana Aldama da otra entrevista contando que tuvo reuniones en no sé dónde, se cruzó en el... y hay que salir a contestar todo eso. No, tú sales va a ocupar el espacio mediático al 90% en España. Claro. Y si tú refuerzas esa noticia con tu respuesta y prolongando la polémica, no ocupará el 90, ocupará el 95. Exacto, y si no intervienes, se quedará en monopolio y ocupará el 100. Eres el gobierno, y si tú no hablas de las cosas que tú haces y los demás están hablando de eso, ¿quién habla de las cosas que tú haces? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se han movilizado 16.000 millones de euros para ayudar a Valencia. ¿De qué se ha hablado más? ¿De Aldama o de los 16.000 millones? Claro, pero tendrías que decir quién ha hablado de un tema y quién ha hablado de otro. Pero, Antón, el gobierno tiene mucha capacidad para marcar la agenda. Estaremos de acuerdo en eso. Y la gente para interpretar lo que le interesa. Seguramente los de Valencia se han quedado con lo del dinero para su coche. Voy a hacer una pausa. El Abierto. Ser Podcast. Nos hemos liado nosotros aquí en el debate que seguía, por cierto, Antón, tú te lo pierdes, pero seguía en la publicidad y evidentemente has perdido por incomparecencia. No has aportado nada al debate, absolutamente nada. Es su aportación nula. Yo te he defendido, Antón. En realidad no, pero... Aquí estamos con Estefanía Molina. Bueno, pero así le va también a Feijóo, que no es presidente del gobierno porque no quiere. Ahora iremos hasta Feijóo porque me quedan todavía del Congreso un par de cosas por contar. La primera, que bueno, superado ya este Congreso, lo que toca ahora son los presupuestos, unidas las filas internas, llamada a la resistencia, aprobar las cuentas vuelve a estar en el centro de los objetivos del gobierno. Otra cosa es que siga teniendo o no teniéndolo fácil. David Junquera, buenos días. Hola, muy buenos días. Que lo tenga más o menos fácil conseguirlo. No va a ser una navegación fácil en cualquier caso, ¿no? Bueno, decíamos que Sánchez se acoraza en el partido, que va a seguir con tripulantes parecidos, que el cuaderno de bitácora va a ser el manual de resistencia, pero para resistir se necesita que no se hunda el gobierno, y para una travesía relativamente tranquila hasta 2027 se necesitan esos presupuestos. En Moncloa están convencidos de que pueden pescarlos pronto. Es verdad que la pausa dramática en el Congreso de Esquerra le va a imprimir algo de lentitud a las negociaciones, pero en el equipo muñidor piensan que salga una candidatura u otra, el acuerdo con Esquerra y con el resto de socios es factible. Recuerdan que hace nada han conseguido rascar los apoyos necesarios para la endiablada reforma fiscal y que a fin de cuentas la alternativa al gobierno actual, un tándem PP-Vox, dejaría sin capacidad de influencia a todos los socios que ahora sacan réditos del apoyo a Sánchez. La idea es ponerse cuanto antes a dialogar, sin olvidar que queda colgando la comisión prometida a Podemos para ver qué se hace con el impuesto a las energéticas. Con todo en el aire, en el gabinete de Sánchez piensan que pueden amarrar las cuentas. Por el camino va a haber que seguir combatiendo, como decía el presidente, a golpe de BOE, por ejemplo, con esa agencia estatal de vivienda y reconstruyendo Valencia, aunque al mismo tiempo tengan que ir con mucho tiento para evitar todos los iceberg judiciales. Y después, Junquera, están los deberes internos a los que ya se pone a trabajar la maquinaria del partido, porque toca la renovación de los liderazgos autonómicos y son unos liderazgos que serán más o menos peleados en función del territorio del que hablemos. Sí, porque, fijaos, no habían sonado los últimos acordes de la Internacional poniendo fin al Congreso del PSOE y ya estábamos con la siguiente pantalla, la de los deberes que le ha puesto Pedro Sánchez al partido, que nos acaba de contar Ana. Nosotras tenemos una sola prioridad y es volver a ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales en 2027, en toda España. Operación Reconquista, podemos llamarla, y claro, Sánchez necesita lugartenientes autonómicos para acometerla, toca renovar liderazgos regionales, vamos a poner chinchetas en los territorios en disputa. La primera es en Madrid, donde el post-lobatismo se empieza a desplegar desde hoy. El entorno de Óscar López no oculta que va a por todas. Esta semana va a presentar su candidatura y este fin de semana ya ha soltado incluso algún eslogan. Lo que yo sé es que el novio de Ayuso parece ser que cometió un delito, que el jefe de gabinete de Ayuso filtró una mentira y que va a responder el PSOE por eso. No, mire usted, ya estamos muy mayores y desde luego Miguel Ángel Rodríguez engañará a quien sea, desde luego a mí no.
Estamos mayorcitos, Mar engañará a quien sea, a mí no. Comentábamos en Sevilla los compañeros entre risas que esto del Congreso, Óscar López sonaba a duelo, a ojo vaqueros, que hay un nuevo sheriff en esta ciudad y no es lo suficientemente grande para los dos. Menos seguridad desprende otro que se la juega pronto, a finales de enero, Juan Espadas, segunda chincheta, Andalucía. Desde el partido nos lo resumen así, literal, Espadas está reguleras. Él dice otra cosa. Claro, lo he dicho ya y lo mantengo. Yo tengo un proyecto para Andalucía, no me escondo. El que sí escondió sus elogios ayer fue Pedro Sánchez. Tras un fin de semana de desplantes de algunos varones andaluces, él todavía líder dice que hay espadas para rato y no sabemos si para mucho o para poco rato, porque el presidente, a pesar de estar en Sevilla, Sánchez evitó darle un apoyo claro en su discurso. Es que Pedro Sánchez respeta los estatutos del partido que dice que tiene que haber un proceso de primaria. Por tanto, os lo dije y es evidente, el secretario general de los socialistas de España no va por ahí señalando candidatos en primarias, no es su función. Así lo excusaba Espadas, no le señaló, pero es que ni siquiera le dio un poco de cariño, y en una situación parecida está el actual líder de Castilla y León, que no anuncia su candidatura, pero casi. Cuando toque, ¿no? Ya lo anunciaré, pero yo tengo las mismas fuerzas, las mismas ganas y la misma ilusión. Tercera chincheta, en Valladolid, donde las primarias de haberla serían el 1 de febrero. Luis Tudanca asegura que quiere seguir, pero fuentes solventes del partido en Castilla y León y en Ferraz nos apuntan a una candidatura fuerte y con respaldo territorial y orgánico del actual alcalde de Soria. De Tudanca dicen que su andadura está finiquitada y nos lo dicen además de una forma bastante gráfica. Hasta luego, Lucas. Cree Ferraz que esto de los gobiernos regionales es pendular y que tras el batacazo de 2023, en 2027 toca Reconquista y tocará de nuevo gobernar. Junquera, gracias. A vosotros. Si nos detenemos en uno de los recambios territoriales, el PSOE madrileño se está preparando para que Óscar López dé oficialmente un paso al frente para hacerse con la Secretaría General del partido en Madrid. Sobrevuela en todo eso la posible imputación de su mano derecha, de Pilar Sánchez Acera, por esa supuesta filtración de los correos en los que la pareja de Ayuso reconocía el fraude fiscal. Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Lo cierto es que el PSOE de Madrid esta semana va a poner a prueba la nueva portavocía en la Asamblea, que al final será quien se enfrente cara a cara en las sesiones de control, en los diferentes plenos con Isabel Díaz Ayuso, y Lobato de momento no ha renunciado a su acta de diputado. Sí, la primera foto política de la semana va a tener lugar en solo unos minutos, el estreno como portavoz en la Asamblea de Jesús Celada tras la salida de Lobato. La segunda foto tendrá más morbo, será el jueves, hay pleno en la Asamblea y en principio estará presente el propio Lobato porque, como dices, sigue siendo diputado. Tercera foto. A partir del lunes hablaremos del PSOE de Madrid. Hoy estamos en el Partido Socialista hablando del PSOE. Con él, Óscar López como protagonista, desde hoy, ya lunes y hasta el sábado, tiene para hacer oficial su candidatura a la Secretaría General del PSOE en Madrid. Todavía está por ver si alguien más da un paso al frente, pero lo más posible es que López se ahorre el enfrentamiento en primarias que se preveía antes de la dimisión de Lobato la semana pasada. El ministro desembarca en la política madrileña, atento también al futuro judicial de su mano derecha. Estamos hablando todo de un mensaje de una compañera. Cuando esa información, que yo sepa, y he repasado la hemeroteca, está al menos en 4 medios de comunicación la noche anterior. No hay caso, decía este fin de semana, la confesión íntegra, la que Pilar Sánchez Acera tenía en su poder y mandó a Lobato, no estaba publicada. Se hacía referencia a ella, pero el documento confidencial no estaba publicado en los medios. El Colegio de Abogados de Madrid pide por ello su imputación. Torija, gracias. Hasta luego. Y después el Partido Popular, que algo hemos apuntado cuando estábamos ya con el análisis del Congreso del PSOE. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos Porque días. ha habido así como un contracongreso, ha querido contraprogramar el Congreso del Partido Socialista, el Partido Popular, con esa reunión de alcaldes, donde ha dejado muchos mensajes para el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, mensajes que ponen a Sánchez, sobre todo, Josu, como un mentiroso que ya dice, Feijóo no puede sostener más engaños. Sí, esta intermunicipal del PP en Valladolid sirvió para que los populares se diesen varios homenajes. Uno de ellos es a costa del PSOE y de las causas judiciales que tiene. Fue una constante del fin de semana, a veces con humor e ironía, otras con un tono durísimo, pero siempre desde Valladolid con el foco puesto en lo que estaba pasando en Sevilla. Fue Feijóo el que continuó con el run-run de las últimas semanas, acusó sin pruebas al gobierno de corrupción, tildó a Sánchez de mentiroso y le dijo que se quede, que no dimita. ¿Por qué? Porque dice que no merece irse con honor. Llegados a este punto, ya no le merece la pena dimitir. Y por eso yo le digo, aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor.
Aguanta, Pedro, porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente. También se acordó Ángels Feijóo de Vox, o mejor dicho, de los votantes de Vox, a los que les pidió volver al Partido Popular, porque decía Feijóo que solamente votando al PP se conseguirá echar a este gobierno. Llamó la atención en esa reunión del Partido Popular, Josu, el homenaje a los afectados de la Dana. Intervinieron alcaldes de algunos de los municipios más afectados, más golpeados, alcaldes del Partido Popular. Se les puso a estos alcaldes como ejemplo, pero no a Mazón, el presidente de la Generalitat, que ni estaba allí ni se mencionó en ningún momento. En ningún momento, sí. Este fue el segundo homenaje que se dio el PP en esta intermunicipal de Valladolid. Era un homenaje a las víctimas de la Dana y también quiso recordar la dirección de Génova, tanto Feijóo como Cuca Gamarra, a los alcaldes, a los dirigentes locales que han estado o están en la zona de la catástrofe de la Dana. Y como tú decías, Ángels, durante todo el fin de semana ni una sola palabra, ni una sola mención a Carlos Mazón. Pasó de largo, porque se hizo homenaje a todos los alcaldes que han estado en la zona, pero ni se mencionó a Carlos Mazón. Desde el PP nos dicen, restan importancia, nos dicen que no era el día, sino era el día de homenajear a las víctimas y a los alcaldes que trabajaban en la zona. Josu, gracias. A vosotros. Contreras, volvíamos a escuchar a Feijóo con eso de no dimita, que es un cambio de estrategia importante porque lleva pidiendo su dimisión desde el primer día, pero a lo mejor también es un mensaje a aquellos miembros de su partido que empiezan a pensar que esta ofensiva que tiene que terminar con tumbar el gobierno no va a ningún sitio. Entonces Feijóo le está dando un poco la vuelta. Bueno, vamos a ver lo que dura esta estrategia nueva que suele cambiar regularmente. Hasta mañana. El miércoles, no sé si hay sesión de control el miércoles, si no hasta el miércoles. Bueno, yo en este caso coincido plenamente con el juicio del señor Feijóo de que Pedro Sánchez se irá cuando la mayoría de los españoles lo decidamos. Y esto es un elemento fundamental porque Pedro Sánchez es presidente y parece que cuesta decirlo, gracias a que ha conseguido una mayoría social que le respalde en España. Es presidente y gracias a eso se apoya porque la derecha y la ultraderecha unidos no han conseguido el apoyo social suficiente. Por tanto, ¿qué deducimos? No basta con tener el apoyo mayoritario de los empresarios, no basta con tener el apoyo abrumador de la mayoría de los medios de comunicación, no basta con sumar el intenso apoyo de diversas asociaciones de jueces, hace falta el voto de la mayoría de los españoles. Y hasta ahora Feijóo no lo tiene y Pedro Sánchez sí. Estefanía. Sí, no sé quién decía antes que esto era paisaje, creo que también lo dice el alcalde de Vigo, pero detrás del paisaje está ocurriendo algo, y es que Junts cada vez le tiende más a la mano al PSC en el Parlamento. Es que muy probablemente yo creo que va a haber presupuestos, y decía José Miguel, Pedro Sánchez ha llegado al poder porque ha concitado una mayoría, y es que los socios quieren que continúe. Voy a poner una breve anécdota. La semana pasada, con la votación de la fiscalidad, es evidente que todos los socios quieren que el gobierno continúe. Uno, porque la alternativa les parece peor, la llegada del PP y la ultraderecha, y luego también porque algo pueden rascar. Podemos, PNV, Esquerra, digamos que hicieron un poco la vista gorda con esto de que no se incluya el impuesto a las energéticas y lo debatirán en una comisión. Es decir, le pusieron al gobierno fácil la situación. Ganaron ese match point Junts y el PNV y los otros dijeron, bueno, nosotros ya lo hablaremos por otro lado. Es la evidencia de que cuando se dice es imposible que se pongan de acuerdo, no, todos quieren y Junts muy probablemente apruebe presupuestos. Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo empieza a dar muestras de no saber muy bien ya qué hacer, ni qué intentar. De esta estrategia del ruido de la que estábamos hablando antes, a ver si la víctima principal va a acabar siendo él, ¿no? Porque, claro, esta dinámica de todos los días hay que conseguir un clic más gordo que el anterior, te lleva a decir, dimita como secretario general, ahora ya no dimita. Y mañana a lo mejor le pide el ticket de parking de la Moncloa. Es decir, lo que sea, con tal de mantenerse en la cresta de la ola. Pero eso ¿qué revela? Bueno, revela que efectivamente te estás agotando el discurso y las posibilidades y no acabas de sentirte cómodo. Dame un último minuto porque hay algo que todavía quiero contar antes de terminar el abierto, y es que ha echado a andar el segundo gobierno comunitario de Ursula von der Leyen en un contexto convulso para Europa, con Vladimir Putin elevando su presión militar sobre Ucrania, con Donald Trump a punto de regresar a la Casa Blanca y con la amenaza de una nueva fractura interna en el club comunitario por el flanco de Rumanía, Bayo. Un flanco inesperado. De hecho, hace 8 días prácticamente ningún analista en Europa sabía intuir el terremoto político que se estaba fraguando en el este del continente. ¡Bomba serie! Una noticia bomba, una noticia explosiva, que fue esa victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo de un candidato completamente inesperado.
El ultranacionalista prorruso Khalid Georgescu, el mesías de TikTok, lo llaman por su uso maestro de esa red social con la que ha llegado a los votantes más jóvenes frustrados por la falta de oportunidades en su país. Su victoria rompió todos los pronósticos y ha llevado al Constitucional rumano a plantearse la posibilidad de anular el resultado ante las sospechas de que Georgescu recibió un trato preferencial durante la campaña por parte de TikTok. Ayer, el primer ministro en funciones y líder de los socialdemócratas rumanos, Marcel Ciolacu, aseguraba haber votado en las legislativas de este domingo para defender que Rumanía continúe en el espacio Schengen, en la Unión Europea y en la OTAN. Y es que tanto los 27 como la Alianza Atlántica se juegan mucho en que Bucarest no caiga bajo la influencia de Moscú, que seguramente no ve con malos ojos, Ángels, que el revuelo de Bucarest frustre el arranque de esta segunda comisión von der Leyen. Vaya, gracias. A ti. Pues vamos a ir poniéndole fin al abierto de hoy, el primero de la semana. Están aquí Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Contadnos. Bueno, a partir de las 10, con toda la semana por delante, ¿cuántas decisiones vamos a tener que tomar? ¿Qué grado de dificultad tienen? Pues para todas las dudas, indecisiones, incertidumbres, titubeos o recelos, 900, 100, 800. Allí les espera Bob Pop. Quizá, después de escuchar lo que a usted le pasa, su decisión será menos difícil, será un poco más acertada. Bueno. O sea, es que es lo que pasa cuando ponéis una música y ya están son los daños colaterales de la música. De la música. También tiene el fútbol daños. Pero espera, 900, 100, 800. Sí, venga. sí. También tiene el fútbol. Cuente con Bob. También tiene el fútbol daños colaterales. Hombre, vamos a hablar del penalti ayer. Vamos a hablar de muchas cosas, Antón, con Rafa Cabeleira y Galder Herrera, entre otras. Vamos a hablar de qué tiene más el fútbol, si de religión o la religión de fútbol. En eso vamos a dedicar el rato. Pero del penalti no. Del penalti no, también. También de todos los penaltis que tú quieras. También puedes llamar al 900 100 800. Antón promoviendo el ruido, como siempre. Exacto. No entréis, no contestéis. El fango. Bueno, pues el artesano viene a las 11, Pablo Ortiz de Zárate. No sé si seguiremos hablando más días de las fotos de los reyes, pero hoy volvemos al tema porque va a hablar Pablo de los secretos para un buen retrato real. Vale. Yo creo que merece la pena. Y en Mitos 2.0, diciembre me estresa. Es decir, acabamos de empezar el mes de diciembre y es un mes estresante. Ya no es solo la Navidad, ya no es solo la Nochevieja, ya es cenas de empresa, cenas con familiares, cenas con amigos, regalos, amigos invisibles. Son tantas cosas. Pero es la Navidad. A mí es que no me estresa. A mí tampoco. Y creo que estamos a 2 años menos de que se apunte ya el Día de Acción de Gracias también. Pero de todas formas lo dejo aquí porque después tenemos las 12, pero he hablado del amigo invisible y este tema no lo tenemos cerrado nosotros. No lo tenemos cerrado. Ni siquiera he empezado a abrir. Los regalitos. Aún se hace eso. Nosotros. Los que tienen amigos, sí, Antón. Sí. ¡Boom! Vaya. Pero si tienes amigos, ¿por qué necesitas un amigo invisible? Antón Losada, Estefanía Molina, José Miguel Contreras. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Sin acritud. Feliz Navidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.